Hola, mi nombre es Julián Aragón y el día de hoy les voy a presentar populismos latinoamericanos, vistos desde la perspectiva de la teoría de relaciones internacionales del constructivismo. El constructivismo es una teoría de relaciones internacionales la cual nos va a ayudar a identificar cuáles son los agentes y las estructuras que han dado que Latinoamérica sea el escenario idóneo para que el populismo no solamente surgiera en los años 20, sino este continuara hasta los años 60 y resurgiera a partir de este nuevo milenio. El constructivismo también nos va a ayudar a identificar cuáles son las estructuras para construir este escenario socialmente construido. De igual manera, vamos a poder ver los intereses y propósitos de los actores que han construido estas ideas y vamos a identificar de manera visual cuál ha sido los fenómenos ideales para que el constructivismo se dé dentro de Latinoamérica durante estos años. Pero primeramente tenemos que saber qué es el populismo. No solamente el populismo es un movimiento representativo de Latinoamérica. Según algunos pensadores, esto también se ha dado en Rusia y en algunos otros países europeos. Pero se puede identificar el populismo como un movimiento latinoamericano. Para Lori Sanata, el populismo es ante todo una convocatoria directa al pueblo como fuente de la soberanía política por encima de toda representación. ¿Qué quiere decir esto? Que el populismo convoca a la comuna, al pueblo, a la sociedad a que sean fuente de su soberanía política, a su propia representación política, a que la gente que los representa no sean distintos a ellos, sino que el pueblo se pueda representar a sí mismo dentro de la política interior. Para el pensador Isaiah Berlin, pensador ruso, hay 6 claves para entender el populismo. Primeramente, el populismo evoca una idea de comunidad. El populismo es apolítico y en ocasiones llega a ser antipolítico. En tercer lugar, la inspiración del populismo es volver al pueblo el eje central del poder y regresar la soberanía de la nación a la comuna. El populismo ambiciona a trasplantar los valores de un mundo del pasado que está idealizado como un mundo de armonía e igualdad social a la situación actual. El populismo busca la persuasión de casi todo el pueblo o todo el pueblo en ciertos casos. Los populismos emergen en sociedades que se encuentran en fases delicadas y a menudo convulsivas de la modernidad o transformación. Para empezar, ¿qué quiere decir que el populismo evoca una idea de comunidad? Pues el populismo usa un discurso para unir a la sociedad, pero no unirlo en el sentido per se de todos vamos a estar unidos. Busca primeramente dividir a la sociedad y unir a la comunidad que sea más popular. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente el populismo está dirigido hacia cierto grupo de gente que es la mayoría de un país. Y en, a continuación vamos a ver diferentes ejemplos de esto. El populismo es apolítico y en ocasiones llega a ser antipolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que el populismo no busca poner un presidente, no busca poner un gobernador, no busca poner un presidente municipal. El populismo busca que la sociedad se libere de la política tradicional, que cree una nueva representación y que sea representación del mismo pueblo. La inspiración del populismo es volver al pueblo el eje central del poder, como ya indicaba, y regresar la soberanía de la nación a la comuna. O sea, a veces no busca continuar con la democracia tradicional o continuar con los hábitos que ya tenía ese país, sino busca, mediante los movimientos sociales, la transformación a una soberanía nacional por parte del pueblo popular. El populismo ambiciona en transportar los valores de un mundo pasado que idealiza como un mundo de armonía e igualdad social a la situación actual. Una característica principal del populismo es que busca el discurso de antes estábamos mejores, antes era una mejor situación y crea estos constructos de quiero volver a la antigüedad donde éramos mejores, donde teníamos un mejor futuro, donde no teníamos tantos problemas como los tenemos ahorita.
eso crea constructos dentro de la misma sociedad. Y el populismo busca la persuasión de casi todo el pueblo o todo el pueblo en ciertos casos. Como lo indicaba antes, primeramente se enfoca en un sector, pero después busca que los que no pertenecen a ese sector armonicen o se persuadan a formar parte de eso. Por último, emergen en sociedades que se encuentran en fases delicadas y a menudo convulsivas de la modernidad o transformación. Esto es muy importante porque es la primera estructura que podemos identificar claramente dentro del populismo. Dentro de los países, para que surja el populismo, es necesario que esté en una fase delicada o esté atorada hacia una transformación. Normalmente los populismos recaen en naciones que se encuentran en crisis económicas o en transiciones gubernamentales. Por esto, Latinoamérica ha sido uno de los factores más idóneos para que se dé el populismo, como lo vamos a ver en los principales exponentes del populismo en el siglo XX fueron tres: Perón en Argentina, Vargas en Brasil y Cárdenas en México. Primeramente tenemos la percepción de Juan Domingo Perón en Argentina. Juan Domingo Perón fue uno de los primeros populistas latinoamericanos y se caracterizó por sus políticas sindicalistas, nacionalistas y anticomunistas. Algo que pasa muy comúnmente es que se asocia el populismo hacia izquierda. Perón era un populista de derecha. Perón buscó por medio de los sindicatos mantener su poder y por medio de sus reformas económicas ganó el respeto y admiración por parte de los trabajadores. Sus reformas de industrialización se basaron en procesos de industrialización capitalista, pero con un enfoque muy nacionalista sin ayuda extranjera. Un, un enfoque de crecimiento industrial, pero cerrado hacia el extranjero. Esto muy parecido a lo que vendría con Vargas y con Cárdenas. Perón buscó la nacionalización de varios productos nacionales, como el gas natural y el petróleo. Perón, aunque es recordado como un presidente democrático ya que fue electo por las masas en 3 de sus periodos, es bien notado que durante su gobierno buscó reprimir a cualquier grupo o persona que estuviera en contra de su gobierno. Como se indicó anteriormente, buscan persuadir, pero si no logran la persuasión, buscan la represión para que no exista nadie que pueda alzar la voz dentro de este tipo de gobierno. En segundo lugar, tenemos a nuestro amigo Getulio Vargas, que representó uno de los principales populistas dentro de Latinoamérica, ya que su populismo empezó desde los años 30, pero no se formó como tal hasta los años 50. Su gobierno se caracterizó por una política pública de independencia. Como digo, los países tienen que estar en una transición. Vargas buscó que esta transición fuera hacia una independencia nacional usando al Estado como un agente regulatorio. Vargas se instauró como un salvador para los pobres y fungió como un árbitro y mediador entre las clases sociales de un Brasil que estaba saliendo de una revolución. Vargas dentro de Brasil implementó un movimiento antiimperialista y en el ámbito económico impulsó un desarrollo industrial regulado por el Estado y condenó la privatización extranjera. Creó grandes industrias estatales y mixtas, pero siempre con un control estatal. Los grandes ejemplos de su nacionalización son la energía eléctrica, el petróleo y la Compañía Siderúrgica Nacional, la cual es la más icónica del Brasil. De estas formas, Vargas creó condiciones para que los trabajadores tuvieran mejores eh, sueldos y mejores condiciones laborales y ganarse la popularidad del pueblo. Nuestro siguiente populista latinoamericano es Lázaro Cárdenas, el cual es un modelo histórico dentro de México, ya que bajo sus reformas estatistas y nacionalistas llegó a nacionalizar el petróleo de México, Pemex. De igual manera, logró exiliar a Plutarco Elías Calles, uno de los principales influencias políticas que en ese momento tenía el país, y buscó, mediante sus reformas públicas, una reforma agraria
para tener mejores condiciones en el campo y una reforma laboral para buscar que los trabajadores y los campesinos tuvieran grandes condiciones y pudieran trabajar todos los días. Cárdenas también impulsó una educación laica y gratuita, junto con un proceso de industrialización masivo, que creo que es una de las características que surgieron dentro del populismo del siglo XX. Pero ¿por qué estos populismos fracasaron? Pues hay tres razones principales. Primero, un sistema económico estatista no crea las condiciones ideales para un crecimiento económico masivo dentro de un mundo globalizado y competitivo. Entonces creó una estática nacional que necesitaba una apertura al exterior para poder continuar con estos medios. De igual manera, hubo un gran crecimiento de las clases medias y hizo que durante los años 60 y años 70 los populismos fueran decayendo en Latinoamérica. Pero ¿por qué resurgieron los populismos? Como ya habíamos indicado, una de las estructuras más importantes para que el populismo se dé es que dentro de una nación haya una crisis económica o haya un impulso económico el cual cree una grieta donde líderes con características de movimiento social o de movimiento popular puedan llegar al poder. Dos claros ejemplos de la actualidad de movimientos populistas son Maduro y Andrés Manuel. Maduro, por su parte, logró dividir a Venezuela dentro de aquellos que apoyaban la expropiación del petróleo y aquellos que querían la privatización del mismo. Dentro de los primeros años de Maduro se hicieron muchas reformas, las cuales eran muy beneficiosas para los venezolanos, pero estaban basados solamente en la exportación del crudo. Sin embargo, conforme el crudo fue siendo devaluado, estas reformas no fueron sostenibles para el gobierno, creando un gobierno el cual era basado en una economía nacional, no tenía ese producto para poder distribuirlo alrededor del mundo, creando que la economía de Venezuela cayera increíblemente y creando condiciones deplorables para su país. Maduro buscó a capa y espada seguir con estos discursos que el verdadero culpable eran los estadounidenses y aquellos que buscaban privatizar sus tierras. Sin embargo, su populismo no llegó a triunfar, aunque sigue en el poder, ya que sus medidas económicas no fueron adecuadas y fueron muy antiguas, siendo unas medidas estatistas y nacionalistas. Por otra parte, tenemos a Andrés Manuel. Andrés Manuel es el actual presidente de México, el cual ha tomado una serie de reformas populistas para mantenerse en el poder, recordándonos un poco a lo que hizo Vargas con la constitución brasileña para mantenerlo a él como gobernante durante mucho tiempo. Andrés Manuel, de igual manera, trae muchos movimientos de incentivos sociales, los cuales ya se han hecho en varios países de Latinoamérica, como dar bonos por desempleo, dar bonos para que los estudiantes puedan ir a la escuela, pero este tipo de incentivos económicos no son sustentables actualmente bajo los regímenes económicos mexicanos. Esto crea un populismo estructural el cual no es sostenible. Pero ¿por qué siguen resurgiendo si sabemos estos datos? La principal elección es porque el pueblo está cansado de medidas antiguas, de estructuras que no funcionan, de corrupción, de discursos antiguos y de una presión norteamericana, principalmente de los Estados Unidos, dentro de los gobiernos. La gente está cansada de que le mientan. Por eso decide tomar estas decisiones, decide irse hacia estas instancias, decide colocar gobiernos los cuales históricamente no han funcionado dentro del poder. ¿Por qué? Porque las estructuras sociales nos lo permiten. Nos permiten que una sociedad construida bajo los cimientos de corrupción, de mentiras, de persecución política, busquen un cambio. Y el populismo, siendo un movimiento que busca la soberanía de la comuna dentro de, del Estado, pues es una buena opción para el pueblo. Si el populismo se maneja de manera correcta y se le da al pueblo realmente lo que necesita y no tanto lo que quiere, puede llegar a ser grandes